Hola, soy el Dr. Liam Lee, experto en medicina de rehabilitación. ¿Te has aplicado inyecciones y tomado medicamentos, pero aún sientes dolor en la espalda y las rodillas, y te resulta difícil lidiar con ello? ¿Estás comenzando a aceptar que el dolor es algo que no puedes evitar por la edad? Cada vez que escucho estas quejas en la consulta, siempre les doy el mismo consejo: simplemente masajea suavemente estas 3 áreas durante 3 minutos antes de dormir. En solo 3 días, notarás cómo el dolor en la espalda, las rodillas y las articulaciones se alivia significativamente, como si fuera un milagro. En el video de hoy, quiero revelarte uno de los métodos más efectivos que he aprendido y comprobado a lo largo de más de 25 años atendiendo pacientes. Si ves el video hasta el final, tu perspectiva sobre el dolor cambiará por completo. ¿Sientes molestias en las rodillas apenas te agachas o al intentar levantarte? ¿El dolor en los hombros te interrumpe el sueño y no te deja descansar como antes? ¿Notas una punzada intensa cada vez que subes o bajas escaleras? En el hospital suelen atribuirlo todo a la edad, y como las inyecciones y los tratamientos solo ofrecen un alivio momentáneo, puede que hayas llegado a pensar que tendrás que aprender a convivir con ese dolor para siempre. Y eso, sin duda, resulta frustrante y desalentador, ¿no es así? Pero si ves este video hasta el final, te garantizo que tu forma de pensar dará un giro total. Lo increíble es que se trata de un método muy sencillo, aunque muchas personas aún no lo conocen. Lo digo con total convicción: solo necesitas estimular estas 3 áreas durante 5 minutos cada noche. ¿Y por qué tengo tanta certeza? Porque lo he comprobado personalmente al aplicarlo con mis propios pacientes. No se trata del típico consejo de haz ejercicio o acude a terapia. Personas de 60, 70 e incluso 80 años han notado transformaciones que rozan lo extraordinario. Déjame compartirte la historia de la señora Lee, una mujer de 70 años que reside en Seúl. Desde hacía mucho tiempo padecía de lo que se conoce como hombro congelado. Pasaba largas horas frente al ordenador y cada vez que intentaba alzar el brazo o lavarse el cabello, experimentaba un dolor intenso. Incluso durante la noche, el malestar en sus hombros le impedía descansar adecuadamente. Además, debido a que modificaba la forma de moverse para evitar el dolor en el hombro, comenzó a sentir molestias en la parte baja de la espalda y en las rodillas. Visitó varios centros médicos y fue tratada con medicamentos, pero estos solo le proporcionaban un alivio temporal. Así que, siguiendo el consejo de una persona cercana, vino a consultarme. Luego de evaluar sus molestias en los hombros, la espalda y las rodillas, le comenté: de poco sirve enfocarse únicamente en el hombro si es lo que te duele. Todo el cuerpo está interconectado. Al trabajar esta zona frontal del muslo, tu postura se equilibrará, lo cual ayudará no solo a aliviar el hombro, sino también la espalda y las rodillas. Al principio, ella no estaba convencida de que masajear el muslo pudiera influir en el dolor de otras áreas, pero como era algo sencillo de realizar, decidió intentarlo. Cada mañana y noche, aplicaba un masaje firme en la parte frontal de su muslo durante aproximadamente 5 minutos, usando los dedos. Al principio no notaba grandes diferencias, pero después de una semana, comenzó a sentir que el dolor al levantar el brazo se había reducido. Y al cabo de un mes, experimentó un cambio asombroso. Antes, levantar el brazo le causaba un dolor intenso y un sonido de chasquido, pero ahora su hombro se sentía mucho más relajado. Además, notó una mejora en los dolores de espalda y rodilla, lo cual le sorprendió gratamente. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video, y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. Al realizar un masaje diario en esa área de su muslo, pudo reconocer que partes de su cuerpo estaban más tensas. Gracias a esto,
Ha aprendido a atender su cuerpo antes de que surja el dolor y ha añadido estiramientos a su rutina diaria. Muchas personas cercanas a ella también experimentaban molestias articulares. Les recomendó esta técnica y todos quedaron fascinados, lo que la llenó de satisfacción y gratitud. Yo también me siento profundamente agradecido al ver a los pacientes que confían en mí y dedican tiempo de forma constante para mejorar. Cuando los músculos en la parte frontal del muslo se contraen, la pelvis y la zona lumbar se desplazan hacia adelante y las rodillas se alejan hacia atrás, lo que provoca molestias. Por esta razón, al realizar un masaje adecuado en esta área, los músculos tensos se liberan, permitiendo que la pelvis y las rodillas retomen su postura natural, lo que alivia el dolor en la espalda, las rodillas e incluso en los hombros. Estos músculos son conocidos como cuádriceps femorales y diversas investigaciones en fisioterapia han comprobado que al liberar la tensión de estos músculos, se disminuye el dolor en la parte delantera de las rodillas y se aligera el esfuerzo en la espalda. Ahora, voy a explicarte de manera clara cómo realizar un masaje en esa área. Te pido que prestes atención hasta el final. En primer lugar, siéntate en una silla. Después, toca la zona delantera donde se encuentran el abdomen y las piernas. Notarás un hueso firme, ese es el hueso de la pelvis. Desde allí, desliza tus dedos hacia abajo hasta llegar a la rodilla. Luego, ubica la mano en el primer tercio de la distancia entre la pelvis y la rodilla. Ese es el área que vamos a trabajar. Ahora, ejerce una ligera presión con el pulgar sobre esa zona. No hace falta que sea muy fuerte, solo lo suficiente para que sientas una leve incomodidad que resulte placentera. Después, realiza movimientos suaves de un lado a otro. Percibirás cómo los músculos tensos y rígidos comienzan a soltarse. Realiza este masaje durante alrededor de 1 minuto en una pierna y luego repite en la otra. Mientras masajear, mantén una respiración tranquila y profunda. ¿Qué ventajas ofrece masajear la parte delantera del muslo? Al liberar la tensión en esos músculos, la cadera y las rodillas, que estaban desalineadas, se colocan en su posición correcta, lo que ayuda a disminuir significativamente el dolor en la espalda y las rodillas. Este músculo recibe el nombre de músculo de los dos problemas articulares porque su impacto puede extenderse tanto a la espalda como a las rodillas. Inicialmente, puede causar algo de dolor al presionarlo, pero con un masaje constante, el malestar disminuirá a medida que el músculo se relaja. Es recomendable ejercer una presión suave que resulte placentera, en lugar de aplicar una fuerza excesiva. Realiza la prueba ahora y sigue masajeando durante aproximadamente 5 minutos cada noche por una semana. Verás una notable reducción en el dolor de espalda y rodillas. Segundo aspecto, la planta del pie. Estimular esta área todos los días es muy beneficioso para aliviar el dolor articular general. La señora Park, de 68 años y residente en Seúl, ha padecido de hernia discal lumbar desde principios de sus 50. Con solo permanecer de pie 10 minutos, experimentaba un dolor eléctrico que se extendía desde la parte baja de la espalda hasta los glúteos. Trabajaba en un restaurante, pero su principal inquietud no era las ventas del día, sino el dolor que sufría en la espalda. Intentó de todo: acupuntura, fisioterapia, compresas calientes, remedios de la medicina oriental, pero nada le proporcionaba una solución permanente. Con el tiempo, llegó a depender de un bastón para caminar. Su familia le recomendaba someterse a una cirugía, pero Park había escuchado relatos de personas que, a pesar de haberse operado, seguían sufriendo dolor, lo que le impedía tomar una decisión. El dolor de Park empeoró y decidió venir a verme. Caminaba doblada por el sufrimiento, con un dolor tan intenso que casi no podía mantenerse en pie. Tras revisar su resonancia magnética, le sugerí que intentáramos primero con masajes en la planta del pie, antes de considerar la cirugía.
Park se mostró dudosa y me preguntó por qué masajear el pie si el dolor se localizaba en la espalda. Le comenté que en la planta del pie existen varios puntos reflejos que están vinculados a diferentes partes del cuerpo, y que activarlos podría ayudar a reducir considerablemente el dolor de espalda. A partir de ese momento, Park comenzó a masajear sus pies 2 o 3 veces al día mientras se sentaba tranquilamente. Prestó especial atención a la zona hundida en el centro del pie y a la parte cercana al talón. Para su sorpresa, después de solo 3 días, se dio cuenta de que podía estirar la espalda con mayor facilidad al levantarse por la mañana. Su esposo también le comentó que su forma de caminar había mejorado, y cuando regresó al hospital una semana más tarde, ya casi no necesitaba el bastón. Estaba muy contento. Le mencioné que no todas las personas experimentan una recuperación tan rápida, pero en su caso, el masaje fue clave para mejorar la circulación y corregir su postura al caminar. En la actualidad, Park realiza estiramientos suaves con el objetivo de fortalecer su zona abdominal y evitar que el dolor regrese. Aunque no tiene certeza de cuánto tiempo se mantendrán los resultados, se siente agradecida por haber encontrado una solución sin recurrir a una operación, y suele recomendar este enfoque a quienes también sufren de dolor. Aplicar un masaje adecuado en la planta del pie puede ayudar a disminuir molestias en diversas articulaciones, incluyendo las rodillas, la parte baja de la espalda y las caderas. ¿Por qué? Porque en los pies se localizan puntos esenciales de diversos meridianos de energía, como el correspondiente al canal de la vejiga. Desde hace mucho tiempo se considera que al activar esta zona se favorece el bienestar general del organismo. En la actualidad, incluso se pueden encontrar calzados diseñados con efecto de acupresión. Activar ciertos puntos en la planta del pie favorece la liberación de endorfinas, compuestos naturales producidos por el organismo que ayudan a disminuir el dolor y elevar el estado de ánimo, funcionando como calmantes naturales. Investigaciones médicas han revelado que adultos mayores con artritis en las rodillas experimentaron una disminución significativa del dolor tras recibir masajes en los pies. Además, se ha comprobado que algunos pacientes en recuperación después de una cirugía necesitaron menos medicamentos para el dolor al recibir este tipo de masajes. Entonces, ¿cómo se estimula la planta del pie? 1. Encuentra una posición que te resulte cómoda. Puedes sentarte en una silla y apoyar un pie sobre la rodilla opuesta, o sentarte en el suelo con las piernas flexionadas para facilitar el acceso a la planta del pie. Si sufres de molestias en la espalda, recuéstate y trabaja en un pie a la vez. 2. Aplica presión a toda la planta utilizando los pulgares. Realiza movimientos circulares, enfocándote especialmente en la parte central del pie, donde se encuentra una depresión natural. Presiona con firmeza, pero evitando causar molestias intensas. 3. Realiza un masaje que vaya desde el talón hasta donde comienzan los dedos. Si notas áreas que duelen al aplicar presión, podrían estar conectadas con otras partes del cuerpo. En ese caso, trabaja esas zonas con delicadeza y de forma regular. Dedica entre 1 y 2 minutos a masajear cada pie. Si se te complica usar las manos, una opción práctica es utilizar una pelota pequeña o de masaje, haciendo rodar el pie sobre ella. Esta técnica favorece el flujo sanguíneo, contribuye a la eliminación de toxinas e inflamaciones, y promueve una recuperación más rápida de los tejidos que rodean las articulaciones. Por esta razón, un simple masaje en la planta del pie puede ayudarte a calmar molestias en distintas partes del cuerpo y disminuir la fatiga general. Es particularmente beneficioso si enfrentas dolores en las rodillas o en la zona de la cadera, ya que con constancia notarás una mejora. Sin embargo, si tienes lesiones en los pies o padeces diabetes que afecta tu sensibilidad, es importante que seas muy precavido y evites ejercer demasiada fuerza. Tercero, realiza un masaje en la parte posterior de la rodilla. Este es un tratamiento muy efectivo para aliviar el dolor en la zona baja de la espalda. ¿Cómo se ha sentido?
Desde los 40, empezó a experimentar molestias en las rodillas y al llegar a los 70, subir y bajar escaleras se volvió casi imposible. En una oportunidad, le sugirieron una operación de rodilla, pero debido a su edad, lo pensó detenidamente y, finalmente, su situación empeoró tanto que terminó necesitando una silla de ruedas. Intentó la fisioterapia en diversos centros médicos, tomó medicamentos para el dolor y se sometió a inyecciones, pero los resultados eran efímeros, durando solo unos días. Fue entonces cuando decidió consultarme, y yo le sugerí que realizara masajes en la zona hueca detrás de la rodilla, el pliegue, 3 veces al día. Al principio, sin esperar mucho, comenzó a presionar suavemente esa área cóncava durante 5 minutos antes de dormir. Curiosamente, lo primero que notó no fue una mejora en su rodilla, sino en el dolor de su espalda. A lo largo de su vida, había trabajado con la postura encorvada, lo que le causaba intensos dolores en la espalda. No obstante, después de una semana de aplicar presión en esa zona, notaba que le resultaba mucho más sencillo estirarse al levantarse por la mañana. Desde la segunda semana, el malestar en la rodilla comenzó a disminuir de forma significativa. Para la tercera semana, el dolor crónico en la espalda, que lo había acompañado por más de 40 años, prácticamente desapareció. El hombre se mostró asombrado, ya que inicialmente acudió por un problema en la rodilla, pero fue su espalda, que le había dado tantos problemas a lo largo de su vida, la que experimentó una mejora notable primero. Un mes después, los exámenes mostraron que no solo había disminuido la inflamación en la zona de la rodilla, sino también la tensión muscular en la región de la columna vertebral. Le comenté que hay un meridiano detrás de la rodilla que se conecta con toda la parte posterior del cuerpo, y que al activarlo, se puede aliviar el dolor que va desde la cintura hasta los pies. Hoy en día, no solo ha dejado de usar la silla de ruedas, sino que también ha abandonado el bastón. Ahora da caminatas por el vecindario 3 veces a la semana y ha dejado de usar los medicamentos para la espalda y las rodillas que tomó durante toda su vida. De hecho, recientemente vino a darme las gracias, acompañado de sus amigos del barrio. ¿Saben dónde se encuentra el pliegue detrás de la rodilla? Es la zona hundida en la parte posterior de la rodilla. Si flexionas un poco la pierna, verás un pliegue en la parte trasera. El punto que buscamos está justo en el centro de ese pliegue. En la medicina tradicional china, este punto se denomina beizón y es ampliamente reconocido por su efectividad en el tratamiento de dolores de espalda. Al estimular el punto beizón, ubicado detrás de la rodilla, se activa el meridiano de la vejiga, que se extiende hacia la espalda y el tronco. Esto favorece la circulación sanguínea en la región lumbar, alivia la tensión muscular y reduce el dolor de espalda. Si te resulta complicado masajear directamente la zona de la espalda cuando sientes dolor, presionar este punto detrás de la rodilla puede ser una opción indirecta y sumamente eficaz para aliviar el malestar. Te voy a mostrar cómo hacer un masaje adecuado en esa área. Comienza por sentarte en una silla y flexionar ligeramente la pierna. De esta forma, se forma un pliegue en la parte posterior de la rodilla. El área precisa es el hueco que queda en el centro de ese pliegue. Si agarras la rodilla con ambas manos, como si la envolvieras, notarás que tus pulgares se colocan de manera natural sobre ese punto. Aplica presión con el pulgar durante 2 o 3 segundos. No apliques demasiada presión, hazlo solo lo necesario para contar hasta 3. Después, libéralo lentamente, sin hacerlo de manera abrupta, y trata de notar cómo mejora la circulación. Repite este ejercicio entre 5 y 7 veces. Evita presionar con fuerza excesiva, mantén una presión moderada y sin dolor. Realiza lo mismo en la otra pierna. Este enfoque es particularmente útil cuando experimentas molestias en las piernas debido a hernias discales o al permanecer de pie durante largos periodos. Aunque es una técnica segura, si padeces varices graves en la parte posterior de la rodilla,
es recomendable evitar aplicar una presión excesiva. Como referencia, presionar el punto beiçón no solo alivia el dolor de espalda, sino también el malestar alrededor de la rodilla. Si después de caminar largas distancias o subir escaleras sientes rigidez en las rodillas, aplicar presión en este punto puede mejorar el flujo sanguíneo y reducir el dolor. Si experimentas una inflamación intensa en la articulación de la rodilla, acompañada de hinchazón y calor, es recomendable evitar ejercer presión y asegurarte de descansar adecuadamente. Solo 5 minutos diarios de masaje en la zona detrás de la rodilla antes de dormir pueden aliviar tanto el dolor de espalda como el de rodillas. Los resultados pueden ser visibles más pronto de lo que imaginas. Finalmente, aquí tienes algunas recomendaciones clave para realizar el masaje en casa. Evita ejercer demasiada presión. Si aplicas fuerza hasta que sientas un dolor intenso, podrías estar haciendo más daño que beneficio. Lo ideal es que experimentes un alivio acompañado de una ligera molestia. Si el dolor se vuelve punzante, disminuye la presión. El concepto fundamental de un buen masaje es hacerlo de forma suave, sin generar incomodidad. 2 de enero. Vez de aplicar presión directamente sobre las articulaciones o los huesos, concéntrate en las áreas de los músculos y los tejidos blandos. Recibe masajes, especialmente si eres una persona mayor, ya que los huesos pueden estar más frágiles y es necesario tener un cuidado adicional. Antes de realizar el tercer tipo de masaje, es recomendable preparar la zona con un masaje suave o aplicando una toalla caliente para calentarla. Si aplicas presión fuerte sobre músculos fríos de forma abrupta, puede resultar incómodo, por lo que es clave mantener una temperatura corporal cálida. En el cuarto masaje, evita contener la respiración, respira de manera relajada. Imagina que con cada exhalación tus músculos se aflojan, lo que mejorará aún más el resultado. Para el quinto paso, dedica entre 1 y 2 minutos a masajear cada área y repítelo unas 10 veces al día de manera constante. No se trata de que el tiempo sea más largo, sino de mantener una práctica regular sin forzar tu cuerpo. Sexto, es importante que consideres tu salud. Si sufres de inflamación y fiebre por artritis, lo más adecuado es usar una compresa fría para aliviar la inflamación antes de realizar un masaje suave. Si has pasado por una cirugía recientemente o tienes una prótesis articular, es recomendable consultar a tu médico antes de recibir un masaje. Aquellas personas con osteoporosis avanzada también deben evitar ejercer demasiada presión. Y finalmente, al concluir el masaje, incorpórate lentamente, presta atención a cómo se siente tu cuerpo y realiza unos estiramientos ligeros. Tomar un vaso de agua en este momento favorece la eliminación de toxinas y potencia los beneficios del masaje. Además, si integras los 3 tipos de masaje que vimos hoy con estos 3 hábitos adicionales, podrás notar una mejoría aún más evidente. 1. Al comenzar el día, dedica entre 5 y 10 minutos a estiramientos suaves o a una caminata tranquila. Esto favorece enormemente el bienestar de tus articulaciones. 2. Por la noche, antes de acostarte, toma un baño caliente para aflojar la tensión muscular y facilitar un sueño reparador. 3. A la hora de comer, procura limitar el consumo de productos muy salados o altamente procesados, ya que empeoran la inflamación, y opta por incluir abundantes frutas y vegetales frescos en tu dieta. Y lo más crucial de todo, la perseverancia. Después de casi 40 años de atender pacientes, también he comprendido que aquellos que no se detienen por su edad y empiezan modificando pequeños hábitos, logran recuperar su bienestar. Los métodos que te he mostrado hoy son asombrosos porque, al dedicarles solo 5 minutos al día, puedes disminuir considerablemente el dolor. Te sugiero que frotes de manera constante, todos los días, áreas como la parte frontal del muslo, la planta del pie y detrás de la rodilla. Es posible que al principio no percibas grandes diferencias, pero tras 1 o 2 semanas, comenzarás a notar una clara mejoría.
De corazón, te invito a que empieces a cuidar tus articulaciones y apuestes por una vida llena de vitalidad. Ten presente que una vejez plena y saludable no aparece de la noche a la mañana, sino que se va forjando con pequeñas acciones diarias que puedes iniciar desde hoy. En el próximo contenido te compartiré 5 alimentos que favorecen la longevidad y que superan incluso a muchos suplementos. Gracias por acompañarme. Hola, soy el Dr. Liam Lee, experto en medicina de rehabilitación. ¿Te has aplicado inyecciones y tomado medicamentos, pero aún sientes dolor en la espalda y las rodillas, y te resulta difícil lidiar con ello? ¿Estás comenzando a aceptar que el dolor es algo que no puedes evitar por la edad? Cada vez que escucho estas quejas en la consulta, siempre les doy el mismo consejo: simplemente masajea suavemente estas 3 áreas durante 3 minutos antes de dormir. En solo 3 días, notarás cómo el dolor en la espalda, las rodillas y las articulaciones se alivia significativamente, como si fuera un milagro. En el video de hoy, quiero revelarte uno de los métodos más efectivos que he aprendido y comprobado a lo largo de más de 25 años atendiendo pacientes. Si ves el video hasta el final, tu perspectiva sobre el dolor cambiará por completo. ¿Sientes molestias en las rodillas apenas te agachas o al intentar levantarte? ¿El dolor en los hombros te interrumpe el sueño y no te deja descansar como antes? ¿Notas una punzada intensa cada vez que subes o bajas escaleras? En el hospital suelen atribuirlo todo a la edad, y como las inyecciones y los tratamientos solo ofrecen un alivio momentáneo, puede que hayas llegado a pensar que tendrás que aprender a convivir con ese dolor para siempre. Y eso, sin duda, resulta frustrante y desalentador, ¿no es así? Pero si ves este video hasta el final, te garantizo que tu forma de pensar dará un giro total. Lo increíble es que se trata de un método muy sencillo, aunque muchas personas aún no lo conocen. Lo digo con total convicción, solo necesitas estimular estas 3 áreas durante 5 minutos cada noche. ¿Y por qué tengo tanta certeza? Porque lo he comprobado personalmente al aplicarlo con mis propios pacientes. No se trata del típico consejo de haz ejercicio o acude a terapia. Personas de 60, 70 e incluso 80 años han notado transformaciones que rozan lo extraordinario. Déjame compartirte la historia de la señora Lee, una mujer de 70 años que reside en Seúl. Desde hacía mucho tiempo padecía de lo que se conoce como hombro congelado. Pasaba largas horas frente al ordenador y cada vez que intentaba alzar el brazo o lavarse el cabello, experimentaba un dolor intenso. Incluso durante la noche, el malestar en sus hombros le impedía descansar adecuadamente. Además, debido a que modificaba la forma de moverse para evitar el dolor en el hombro, comenzó a sentir molestias en la parte baja de la espalda y en las rodillas. Visitó varios centros médicos y fue tratada con medicamentos, pero estos solo le proporcionaban un alivio temporal. Así que, siguiendo el consejo de una persona cercana, vino a consultarme. Luego de evaluar sus molestias en los hombros, la espalda y las rodillas, le comenté: de poco sirve enfocarse únicamente en el hombro si es lo que te duele. Todo el cuerpo está interconectado. Al trabajar esta zona frontal del muslo, tu postura se equilibrará, lo cual ayudará no solo a aliviar el hombro, sino también la espalda y las rodillas. Al principio, ella no estaba convencida de que masajear el muslo pudiera influir en el dolor de otras áreas, pero como era algo sencillo de realizar, decidió intentarlo. Cada mañana y noche, aplicaba un masaje firme en la parte frontal de su muslo durante aproximadamente 5 minutos, usando los dedos. Al principio no notaba grandes diferencias, pero después de una semana, comenzó a sentir que el dolor al levantar el brazo se había reducido. Y al cabo de un mes, experimentó un cambio asombroso. Antes, levantar el brazo le causaba un dolor intenso y un sonido de chasquido, pero ahora su hombro se sentía mucho más relajado. Además, notó una mejora en los dolores de espalda y rodilla, lo cual le sorprendió gratamente.
Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. Al realizar un masaje diario en esa área de su muslo, pudo reconocer que partes de su cuerpo estaban más tensas. Gracias a esto, ha aprendido a atender su cuerpo antes de que surja el dolor y ha añadido estiramientos a su rutina diaria. Muchas personas cercanas a ella también experimentaban molestias articulares. Les recomendó esta técnica y todos quedaron fascinados, lo que la llenó de satisfacción y gratitud. Yo también me siento profundamente agradecido al ver a los pacientes que confían en mí y dedican tiempo de forma constante para mejorar. Cuando los músculos en la parte frontal del muslo se contraen, la pelvis y la zona lumbar se desplazan hacia adelante y las rodillas se alejan hacia atrás, lo que provoca molestias. Por esta razón, al realizar un masaje adecuado en esta área, los músculos tensos se liberan, permitiendo que la pelvis y las rodillas retomen su postura natural, lo que alivia el dolor en la espalda, las rodillas e incluso en los hombros. Estos músculos son conocidos como cuádriceps femorales y diversas investigaciones en fisioterapia han comprobado que al liberar la tensión de estos músculos, se disminuye el dolor en la parte delantera de las rodillas y se aligera el esfuerzo en la espalda. Ahora, voy a explicarte de manera clara cómo realizar un masaje en esa área. Te pido que prestes atención hasta el final. En primer lugar, siéntate en una silla. Después, toca la zona delantera donde se encuentran el abdomen y las piernas. Notarás un hueso firme, ese es el hueso de la pelvis. Desde allí, desliza tus dedos hacia abajo hasta llegar a la rodilla. Luego, ubica la mano en el primer tercio de la distancia entre la pelvis y la rodilla. Ese es el área que vamos a trabajar. Ahora, ejerce una ligera presión con el pulgar sobre esa zona. No hace falta que sea muy fuerte, solo lo suficiente para que sientas una leve incomodidad que resulte placentera. Después, realiza movimientos suaves de un lado a otro. Percibirás cómo los músculos tensos y rígidos comienzan a soltarse. Realiza este masaje durante alrededor de 1 minuto en una pierna y luego repite en la otra. Mientras masajear, mantén una respiración tranquila y profunda. ¿Qué ventajas ofrece masajear la parte delantera del muslo? Al liberar la tensión en esos músculos, la cadera y las rodillas, que estaban desalineadas, se colocan en su posición correcta, lo que ayuda a disminuir significativamente el dolor en la espalda y las rodillas. Este músculo recibe el nombre de músculo de los dos problemas articulares porque su impacto puede extenderse tanto a la espalda como a las rodillas. Inicialmente, puede causar algo de dolor al presionarlo, pero con un masaje constante, el malestar disminuirá a medida que el músculo se relaja. Es recomendable ejercer una presión suave que resulte placentera, en lugar de aplicar una fuerza excesiva. Realiza la prueba ahora y sigue masajeando durante aproximadamente 5 minutos cada noche por una semana. Verás una notable reducción en el dolor de espalda y rodillas. Segundo aspecto, la planta del pie. Estimular esta área todos los días es muy beneficioso para aliviar el dolor articular general. La señora Park, de 68 años y residente en Seúl, ha padecido de hernia discal lumbar desde principios de sus 50. Con solo permanecer de pie 10 minutos, experimentaba un dolor eléctrico que se extendía desde la parte baja de la espalda hasta los glúteos. Trabajaba en un restaurante, pero su principal inquietud no era las ventas del día, sino el dolor que sufría en la espalda. Intentó de todo: acupuntura, fisioterapia, compresas calientes, remedios de la medicina oriental, pero nada le proporcionaba una solución permanente. Con el tiempo, llegó a depender de un bastón para caminar. Su familia le recomendaba someterse a una cirugía, pero Park había escuchado relatos de personas que, a pesar de haberse operado, seguían sufriendo dolor, lo que le impedía tomar una decisión.
El dolor de Park empeoró y decidió venir a verme. Caminaba doblada por el sufrimiento, con un dolor tan intenso que casi no podía mantenerse en pie. Tras revisar su resonancia magnética, le sugerí que intentáramos primero con masajes en la planta del pie, antes de considerar la cirugía. Park se mostró dudosa y me preguntó por qué masajear el pie si el dolor se localizaba en la espalda. Le comenté que en la planta del pie existen varios puntos reflejos que están vinculados a diferentes partes del cuerpo, y que activarlos podría ayudar a reducir considerablemente el dolor de espalda. A partir de ese momento, Park comenzó a masajear sus pies 2 o 3 veces al día mientras se sentaba tranquilamente. Prestó especial atención a la zona hundida en el centro del pie y a la parte cercana al talón. Para su sorpresa, después de solo 3 días, se dio cuenta de que podía estirar la espalda con mayor facilidad al levantarse por la mañana. Su esposo también le comentó que su forma de caminar había mejorado, y cuando regresó al hospital una semana más tarde, ya casi no necesitaba el bastón. Estaba muy contento. Le mencioné que no todas las personas experimentan una recuperación tan rápida, pero en su caso, el masaje fue clave para mejorar la circulación y corregir su postura al caminar. En la actualidad, Park realiza estiramientos suaves con el objetivo de fortalecer su zona abdominal y evitar que el dolor regrese. Aunque no tiene certeza de cuánto tiempo se mantendrán los resultados, se siente agradecida por haber encontrado una solución sin recurrir a una operación, y suele recomendar este enfoque a quienes también sufren de dolor. Aplicar un masaje adecuado en la planta del pie puede ayudar a disminuir molestias en diversas articulaciones, incluyendo las rodillas, la parte baja de la espalda y las caderas. ¿Por qué? Porque en los pies se localizan puntos esenciales de diversos meridianos de energía, como el correspondiente al canal de la vejiga. Desde hace mucho tiempo se considera que al activar esta zona se favorece el bienestar general del organismo. En la actualidad, incluso se pueden encontrar calzados diseñados con efecto de acupresión. Activar ciertos puntos en la planta del pie favorece la liberación de endorfinas, compuestos naturales producidos por el organismo que ayudan a disminuir el dolor y elevar el estado de ánimo, funcionando como calmantes naturales. Investigaciones médicas han revelado que adultos mayores con artritis en las rodillas experimentaron una disminución significativa del dolor tras recibir masajes en los pies. Además, se ha comprobado que algunos pacientes en recuperación después de una cirugía necesitaron menos medicamentos para el dolor al recibir este tipo de masajes. Entonces, ¿cómo se estimula la planta del pie? 1. Encuentra una posición que te resulte cómoda. Puedes sentarte en una silla y apoyar un pie sobre la rodilla opuesta, o sentarte en el suelo con las piernas flexionadas para facilitar el acceso a la planta del pie. Si sufres de molestias en la espalda, recuéstate y trabaja en un pie a la vez. 2. Aplica presión a toda la planta utilizando los pulgares. Realiza movimientos circulares, enfocándote especialmente en la parte central del pie, donde se encuentra una depresión natural. Presiona con firmeza, pero evitando causar molestias intensas. 3. Realiza un masaje que vaya desde el talón hasta donde comienzan los dedos. Si notas áreas que duelen al aplicar presión, podrían estar conectadas con otras partes del cuerpo. En ese caso, trabaja esas zonas con delicadeza y de forma regular. Dedica entre 1 y 2 minutos a masajear cada pie. Si se te complica usar las manos, una opción práctica es utilizar una pelota pequeña o de masaje, haciendo rodar el pie sobre ella. Esta técnica favorece el flujo sanguíneo, contribuye a la eliminación de toxinas e inflamaciones, y promueve una recuperación más rápida de los tejidos que rodean las articulaciones. Por esta razón, un simple masaje en la planta del pie puede ayudarte a calmar molestias en distintas partes del cuerpo y disminuir la fatiga general. Es particularmente beneficioso si enfrentas dolores en las rodillas o en la zona de la cadera, ya que con constancia notarás una mejora.
Sin embargo, si tienes lesiones en los pies o padeces diabetes que afecta tu sensibilidad, es importante que seas muy precavido y evites ejercer demasiada fuerza. Tercero, realiza un masaje en la parte posterior de la rodilla. Este es un tratamiento muy efectivo para aliviar el dolor en la zona baja de la espalda. ¿Cómo se ha sentido? Desde los 40, empezó a experimentar molestias en las rodillas y al llegar a los 70, subir y bajar escaleras se volvió casi imposible. En una oportunidad, le sugirieron una operación de rodilla, pero debido a su edad, lo pensó detenidamente y, finalmente, su situación empeoró tanto que terminó necesitando una silla de ruedas. Intentó la fisioterapia en diversos centros médicos, tomó medicamentos para el dolor y se sometió a inyecciones, pero los resultados eran efímeros, durando solo unos días. Fue entonces cuando decidió consultarme, y yo le sugerí que realizara masajes en la zona hueca detrás de la rodilla, el pliegue, 3 veces al día. Al principio, sin esperar mucho, comenzó a presionar suavemente esa área cóncava durante 5 minutos antes de dormir. Curiosamente, lo primero que notó no fue una mejora en su rodilla, sino en el dolor de su espalda. A lo largo de su vida, había trabajado con la postura encorvada, lo que le causaba intensos dolores en la espalda. No obstante, después de una semana de aplicar presión en esa zona, notaba que le resultaba mucho más sencillo estirarse al levantarse por la mañana. Desde la segunda semana, el malestar en la rodilla comenzó a disminuir de forma significativa. Para la tercera semana, el dolor crónico en la espalda, que lo había acompañado por más de 40 años, prácticamente desapareció. El hombre se mostró asombrado, ya que inicialmente acudió por un problema en la rodilla, pero fue su espalda, que le había dado tantos problemas a lo largo de su vida, la que experimentó una mejora notable primero. Un mes después, los exámenes mostraron que no solo había disminuido la inflamación en la zona de la rodilla, sino también la tensión muscular en la región de la columna vertebral. Le comenté que hay un meridiano detrás de la rodilla que se conecta con toda la parte posterior del cuerpo, y que al activarlo, se puede aliviar el dolor que va desde la cintura hasta los pies. Hoy en día, no solo ha dejado de usar la silla de ruedas, sino que también ha abandonado el bastón. Ahora da caminatas por el vecindario 3 veces a la semana y ha dejado de usar los medicamentos para la espalda y las rodillas que tomó durante toda su vida. De hecho, recientemente vino a darme las gracias, acompañado de sus amigos del barrio. ¿Saben dónde se encuentra el pliegue detrás de la rodilla? Es la zona hundida en la parte posterior de la rodilla. Si flexionas un poco la pierna, verás un pliegue en la parte trasera. El punto que buscamos está justo en el centro de ese pliegue. En la medicina tradicional china, este punto se denomina beizón y es ampliamente reconocido por su efectividad en el tratamiento de dolores de espalda. Al estimular el punto beizón, ubicado detrás de la rodilla, se activa el meridiano de la vejiga, que se extiende hacia la espalda y el tronco. Esto favorece la circulación sanguínea en la región lumbar, alivia la tensión muscular y reduce el dolor de espalda. Si te resulta complicado masajear directamente la zona de la espalda cuando sientes dolor, presionar este punto detrás de la rodilla puede ser una opción indirecta y sumamente eficaz para aliviar el malestar. Te voy a mostrar cómo hacer un masaje adecuado en esa área. Comienza por sentarte en una silla y flexionar ligeramente la pierna. De esta forma, se forma un pliegue en la parte posterior de la rodilla. El área precisa es el hueco que queda en el centro de ese pliegue. Si agarras la rodilla con ambas manos, como si la envolvieras, notarás que tus pulgares se colocan de manera natural sobre ese punto. Aplica presión con el pulgar durante 2 o 3 segundos. No apliques demasiada presión, hazlo solo lo necesario para contar hasta 3. Después, libéralo lentamente, sin hacerlo de manera abrupta, y trata de notar cómo mejora la circulación. Repite este ejercicio entre 5 y 7 veces.
Evita presionar con fuerza excesiva, mantén una presión moderada y sin dolor. Realiza lo mismo en la otra pierna. Este enfoque es particularmente útil cuando experimentas molestias en las piernas debido a hernias discales o al permanecer de pie durante largos periodos. Aunque es una técnica segura, si padeces varices graves en la parte posterior de la rodilla, es recomendable evitar aplicar una presión excesiva. Como referencia, presionar el punto Beizón no solo alivia el dolor de espalda, sino también el malestar alrededor de la rodilla. Si después de caminar largas distancias o subir escaleras sientes rigidez en las rodillas, aplicar presión en este punto puede mejorar el flujo sanguíneo y reducir el dolor. Si experimentas una inflamación intensa en la articulación de la rodilla, acompañada de hinchazón y calor, es recomendable evitar ejercer presión y asegurarte de descansar adecuadamente. Solo 5 minutos diarios de masaje en la zona detrás de la rodilla antes de dormir pueden aliviar tanto el dolor de espalda como el de rodillas. Los resultados pueden ser visibles más pronto de lo que imaginas. Finalmente, aquí tienes algunas recomendaciones clave para realizar el masaje en casa. Evita ejercer demasiada presión. Si aplicas fuerza hasta que sientas un dolor intenso, podrías estar haciendo más daño que beneficio. Lo ideal es que experimentes un alivio acompañado de una ligera molestia. Si el dolor se vuelve punzante, disminuye la presión. El concepto fundamental de un buen masaje es hacerlo de forma suave, sin generar incomodidad. 2 de enero. Vez de aplicar presión directamente sobre las articulaciones o los huesos, concéntrate en las áreas de los músculos y los tejidos blandos. Recibe masajes, especialmente si eres una persona mayor, ya que los huesos pueden estar más frágiles y es necesario tener un cuidado adicional. Antes de realizar el tercer tipo de masaje, es recomendable preparar la zona con un masaje suave o aplicando una toalla caliente para calentarla. Si aplicas presión fuerte sobre músculos fríos de forma abrupta, puede resultar incómodo, por lo que es clave mantener una temperatura corporal cálida. En el cuarto masaje, evita contener la respiración, respira de manera relajada. Imagina que con cada exhalación tus músculos se aflojan, lo que mejorará aún más el resultado. Para el quinto paso, dedica entre 1 y 2 minutos a masajear cada área y repítelo unas 10 veces al día de manera constante. No se trata de que el tiempo sea más largo, sino de mantener una práctica regular sin forzar tu cuerpo. Sexto, es importante que consideres tu salud. Si sufres de inflamación y fiebre por artritis, lo más adecuado es usar una compresa fría para aliviar la inflamación antes de realizar un masaje suave. Si has pasado por una cirugía recientemente o tienes una prótesis articular, es recomendable consultar a tu médico antes de recibir un masaje. Aquellas personas con osteoporosis avanzada también deben evitar ejercer demasiada presión. Y finalmente, al concluir el masaje, incorpórate lentamente, presta atención a cómo se siente tu cuerpo y realiza unos estiramientos ligeros. Tomar un vaso de agua en este momento favorece la eliminación de toxinas y potencia los beneficios del masaje. Además, si integras los 3 tipos de masaje que vimos hoy con estos 3 hábitos adicionales, podrás notar una mejoría aún más evidente. 1. Al comenzar el día, dedica entre 5 y 10 minutos a estiramientos suaves o a una caminata tranquila. Esto favorece enormemente el bienestar de tus articulaciones. 2. Por la noche, antes de acostarte, toma un baño caliente para aflojar la tensión muscular y facilitar un sueño reparador. 3. A la hora de comer, procura limitar el consumo de productos muy salados o altamente procesados, ya que empeoran la inflamación, y opta por incluir abundantes frutas y vegetales frescos en tu dieta. Y lo más crucial de todo, la perseverancia. Después de casi 40 años de atender pacientes, también he comprendido que aquellos que no se detienen por su edad y empiezan modificando pequeños hábitos, logran recuperar su bienestar. Los métodos que te he mostrado hoy son asombrosos porque,
al dedicarle solo 5 minutos al día, puedes disminuir considerablemente el dolor. Te sugiero que frotes de manera constante, todos los días, áreas como la parte frontal del muslo, la planta del pie y detrás de la rodilla. Es posible que al principio no percibas grandes diferencias, pero tras 1 o 2 semanas, comenzarás a notar una clara mejoría. De corazón, te invito a que empieces a cuidar tus articulaciones y apuestes por una vida llena de vitalidad. Ten presente que una vejez plena y saludable no aparece de la noche a la mañana, sino que se va forjando con pequeñas acciones diarias que puedes iniciar desde hoy. En el próximo contenido te compartiré 5 alimentos que favorecen la longevidad y que superan incluso a muchos suplementos. Gracias por acompañarme. Si lo hubiera comprendido un poco antes, tal vez seguiría viviendo en aquella casa. Hola, soy Max Smith, tengo 90 años. Actualmente resido en una habitación dentro de un hogar para personas mayores. Siempre tuve el deseo de permanecer en mi hogar hasta el final, llevar una vida tranquila, con días en los que pudiera seguir mi propio ritmo, sin prisas impuestas por otros. Pero cuando quise darme cuenta, ya había perdido gran parte de mi energía física y claridad mental. Ahora, son los demás quienes toman todas las decisiones por mí, a qué hora debo levantarme, qué debo comer. Casi nada depende ya de mi propia elección. Solía decirme, estaré bien, lo haré en otro momento. Pero cuando quise darme cuenta, aquellos días en los que no me preocupaba demasiado me arrastraron a una situación irreversible. Hoy lo veo con total claridad, todo aquello pudo haberse evitado. Por eso, deseo que tú no cargues con los mismos remordimientos. Quiero que tengas esta información antes de que sea demasiado tarde, las 8 pequeñas cosas a las que no presté atención. La primera trata sobre lo riesgoso que puede ser permanecer inactivo. Cuando era más joven, me mantenía activo de forma natural entre el trabajo y mis aficiones. Nunca se me ocurrió que llegaría a perder fuerza en los músculos. Sin embargo, al pasar de los 70, caminar comenzó poco a poco a volverse una carga. Dejé de salir con tanta frecuencia a hacer las compras. Hoy me siento cansado, mejor mañana, me decía, y así fui aplazando cada vez más las salidas. Con el tiempo, salir de casa empezó a parecerme una incomodidad. Por aquel entonces pensaba que era mejor no exigirme demasiado, pero en el fondo, lo que hacía era reducir cada vez más mis oportunidades de mantenerme en movimiento. Me quedaba dormido viendo la televisión y, al despertar, ya había caído la tarde. Aún así, solía pensar, supongo que así es en la vejez, y me resignaba. Pero el cuerpo, cuando no se mantiene activo, pierde fuerza con rapidez. Tropiezas con cualquier irregularidad en el suelo, y una caminata hasta un supermercado algo alejado requiere hacer varias pausas. Más adelante, ya no podía salir con seguridad sin un bastón. Después, dejé de salir a caminar, y hasta moverme dentro de casa se volvió una dificultad. Al final, incorporarme del futón se volvió una tarea complicada. Mi cuerpo ya no reaccionaba como antes, y eso me tomó por sorpresa. Si me hubiera advertido con anticipación sobre la importancia de mantenerme en movimiento, aunque fuera de forma moderada, no habría pasado por tanto. Cuando quise darme cuenta, ya era demasiado tarde para recuperar la capacidad de caminar como antes. Esa fue mi vivencia. Por eso quiero compartirla contigo. Si todavía tienes energía para salir a hacer las compras, no dejes pasar esa oportunidad. Incluso si te resulta difícil salir de casa, levantarte más veces de manera intencional mientras estás en tu hogar puede ayudar a conservar la fuerza muscular. No importa si estás viendo la televisión, simplemente mueve los brazos, da pasos firmes, con solo eso, notarás cómo mejora la circulación. A medida que envejecemos, solemos decir que no debemos esforzarnos demasiado, pero es igualmente esencial no quedarnos en reposo por largos periodos. Recuerda esto,
Si te acostumbras a no moverte, en pocos meses tu cuerpo dejará de hacerlo por completo. Yo misma lo aprendí de manera directa. Estoy convencida de que si adoptas el hábito de moverte desde ahora, tu futuro será completamente diferente. Lo segundo que lamento es no haberle dado la importancia adecuada a la alimentación y la hidratación. Es bastante frecuente que, con el paso de los años, el apetito disminuya. Yo solía pensar, si no tengo hambre, no es necesario comer, así que empecé a saltarme el desayuno. Hubo días en los que solo comía una vez. Lo mismo ocurría con el agua. No quería tener que ir al baño con frecuencia, así que evitaba beber líquidos. Incluso en jornadas calurosas, no tomaba ni un vaso de agua. El resultado fue una presión arterial inestable, mareos y falta de equilibrio. Cuando me dijeron por favor, beba más agua, me di cuenta de lo poco que me había cuidado. Ahora, con la ayuda de quienes me lo recuerdan, logro alimentarme e hidratarme adecuadamente. Sin embargo, debí haber tomado esta responsabilidad por mí misma desde mucho antes. Aunque no sientas hambre, puedes optar por alimentos suaves o diseñados especialmente para personas mayores. En cuanto al agua, existen muchas alternativas fáciles de consumir, como el té de cebada o las bebidas isotónicas. A medida que envejecemos, la alimentación y la hidratación se convierten en elementos esenciales para mantener el cuerpo. Si los descuidas, la fuerza muscular disminuye rápidamente y la salud se deteriora en poco tiempo. Lo he vivido en carne propia. Aunque sea poco, intenta comer algo por la mañana. Trata de añadir proteína al almuerzo o a la cena. Aunque no sientas sed, asegúrate de beber agua con regularidad. Con solo un poco de atención, tu bienestar físico puede mejorar de manera notable. Al final del día, reflexiona, ¿hoy tomé suficiente agua? ¿Consumí suficiente proteína? Solo con estas pequeñas acciones ya estarás cuidando tu cuerpo. Si lo reflexionas solo después de haber sido hospitalizado, será demasiado tarde. Las cosas más evidentes son las que más necesitamos apreciar desde el principio. Lo digo con sinceridad. Lo tercero que me pesa es no haber seguido entrenando mi mente. Mis hijos ya vivían por su cuenta, y mi esposa partió antes que yo. Me encontraba solo. Con el paso del tiempo, perdí la oportunidad de tener conversaciones significativas con alguien. La televisión estaba encendida todo el día, y yo la observaba sin reflexionar. Abría el periódico, leía unas cuantas frases y luego lo dejaba de lado. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video, y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. Con el tiempo, empecé a notar que perdía energía para leer y me costaba concentrarme. Intentaba hacer crucigramas o sudokus, pero me llevaba demasiado tiempo o no encontraba las soluciones. Eso me llenaba de frustración. Era evidente lo mucho que había dejado de ejercitar mi mente. Sin embargo, al mirar atrás, me doy cuenta de que había muchas pequeñas acciones que podía haber realizado. Por ejemplo, intentar calcular el total de la compra al pagar, conversar un poco con un vecino o leer en voz alta los titulares del periódico. Hábitos pequeños como esos son poderosos impulsos para el cerebro. Sin embargo, cuando te acostumbras a un estilo de vida en el que no es necesario reflexionar sobre nada, tu mente comienza a relajarse rápidamente. Algo similar me ocurrió a mí. Dejé de tener interés en preguntarme qué hice hoy, qué haré mañana. No solo empecé a olvidar cosas, también perdí las energías para salir de casa. Si ahora sientes que hablas menos o que todo el día te lo pasas frente a la televisión, por favor, no ignores esa situación. Por ejemplo, puedes intentar escribir en un diario tus pensamientos sobre un libro, registrar los sucesos del día en un calendario, o contar cuántas veces mueves los brazos mientras realizas los ejercicios de radiogimnasia.
Solo con un pequeño esfuerzo mental, tu ánimo puede mejorar y la vida comienza a verse de una manera diferente. El cuarto aspecto es haber tomado la decisión de alejarme de las interacciones sociales por voluntad propia. No es que antes no tuviera vínculos con los vecinos, pero desde la muerte de mi esposa, cada vez me quedaba más en casa, lo que redujo las ocasiones de encontrarme con caras conocidas. Incluso cuando intentaba iniciar una conversación, el día simplemente se desvanecía. Con el paso del tiempo, ya nadie me preguntaba cómo me encontraba, y yo también comencé a sentir que sería extraño saludar a alguien después de tanto tiempo. Así, me fui aislando de cualquier oportunidad de conectar con los demás. Al reflexionar sobre ello, me doy cuenta de que ese fue el momento decisivo. Si al menos hubiera asistido una vez a alguna reunión del vecindario, habría tenido la oportunidad de compartir que no me sentía bien. Pero lo fui dejando una y otra vez, y así transcurrieron los años. Creía que estar sola era más cómodo, pero en los momentos difíciles, el no tener a nadie que se dé cuenta resulta ser mucho más aterrador de lo que pensaba. Cuando comencé a sentirme inestable al caminar, no lo compartí con nadie. Aunque me encontraba mal, me quedaba en cama en silencio. Con el tiempo, ya no pude moverme y me di cuenta de que no podía vivir por mi cuenta. Es por eso que quiero contarte ahora que las relaciones humanas no solo sirven para combatir la soledad. También son una forma de recibir apoyo cuando más lo necesitamos. Un saludo ocasional en un paseo o una pequeña charla puede hacer que alguien se dé cuenta si estás cambiando. Te ruego que no dejes pasar esas oportunidades. El quinto aspecto es haber tenido un deseo excesivo de evitar incomodar a los demás. Siempre creí que depender de alguien era algo que debía evitar. Aunque me sintiera algo incómodo, trataba de solucionar todo por mi cuenta. Incluso cuando me dolía la espalda mientras limpiaba, continuaba trabajando, y si se fundía una bombilla, me subía a un banquito para cambiarla, a pesar del riesgo. Ahora, al reflexionar sobre ello, me doy cuenta de que hubiera sido suficiente con pedir un poco de ayuda. Sin embargo, sentía que debía encargarme de todo yo solo. Un día, mientras seguía insistiendo, me resbalé y me lastimé la rodilla derecha. Tuve que estar en el hospital durante un buen tiempo, y para ese entonces, caminar se había vuelto un verdadero reto. Al final, terminé siendo una carga pesada para mis hijos, a quienes justamente no quería incomodar. Si hubiera pedido ayuda antes, tal vez podría haber evitado esa lesión. Pensaba equivocadamente que pedir ayuda era una molestia. Pero ahora entiendo que, a menudo, una sola palabra puede marcar la diferencia. Tareas como limpiar la casa, cambiar una bombilla o hacer compras pequeñas, hoy sé que hay muchos servicios disponibles para ayudarte. Sin embargo, en ese momento, ni pedía asistencia ni permitía depender de nadie. Ahora, me arrepiento un poco de esa actitud. Tal vez, mi mayor debilidad fue no haber sabido decir necesito ayuda. El sexto punto fue no haber priorizado las medidas de seguridad en el hogar. Viví durante años en una casa antigua de madera. Las escaleras empinadas y los desniveles del pasillo permanecían igual. Estaba tan acostumbrada a ellos que pensaba que no era necesario hacer reformas. Pero con el paso del tiempo, las piernas se debilitan, y esos lugares se vuelven mucho más peligrosos de lo que uno cree. Frecuentemente tropezaba y caía cuando iba al baño durante la noche. Sin embargo, siempre pensaba, no es nada grave, y lo dejaba pasar. Hasta que un día, finalmente, me caí. Me golpeé la rodilla derecha con fuerza y terminé siendo hospitalizado. Al recibir el alta, me informaron que ya no podía seguir viviendo solo en esa casa, ya que con las escaleras y los desniveles, algo similar podría volver a ocurrir. Fue entonces cuando tomé la decisión de mudarme a una residencia. Este tipo de situaciones no son raras.
Una caída en la tercera edad puede transformar por completo tu rutina diaria. Si tu intención es continuar residiendo en tu hogar, es fundamental evaluar lo antes posible las medidas de seguridad. Actualmente, existen apoyos del gobierno local que pueden financiar parcialmente instalaciones como barandales o ajustes en el piso. De haberme informado adecuadamente en su momento, quizá no habría tenido que abandonar mi vivienda. El séptimo error fue no haberme informado sobre las redes de apoyo disponibles en la comunidad. En mi vecindario existían diversos programas destinados a personas mayores, asistencia para desplazarse, clases de actividad física con transporte incluido, orientación en centros comunitarios multifuncionales, entre otros. Sin embargo, nunca me tomé el tiempo de interesarme por esos recursos y apenas asistí a uno. Me decía a mí misma, aún no lo necesito, es muy engorroso ir al ayuntamiento, y al final, ni siquiera busqué información al respecto. Los días fueron pasando sin que hiciera ningún tipo de preparación, y cuando mis movimientos ya estaban bastante limitados, una amiga me sugirió acudir al centro comunitario. Pero para entonces, ya no tenía la capacidad de salir de casa. Desconocía por completo la existencia de servicios como la rehabilitación en casa o el apoyo domiciliario. Tampoco sabía que existía el rol del coordinador de cuidados. Hoy pienso que, si al menos hubiera asistido en alguna ocasión a una actividad comunitaria o una clase, quizás habría tenido acceso a esa información mucho antes. Pero como seguía pensando que aún no hacía falta, el tiempo simplemente siguió su curso. Y cuando por fin necesité apoyo, las alternativas ya eran muy escasas. Mi situación de dependencia había empeorado, y me informaron que no era posible continuar viviendo en mi hogar. No tuve más alternativa que trasladarme. Lo que verdaderamente lamento es no haberme tomado el tiempo para informarme. Incluso si no tienes que hacer uso de nada por ahora, conocer las alternativas disponibles te da más libertad para decidir cuando llegue la ocasión. Con solo pensar, quizá eso podría servirme, ya se abre una posibilidad distinta de actuar. Por eso, te animo a que, al menos una vez, investigues sobre los servicios y recursos de apoyo que existen en tu localidad. Ese instante en el que crees que todavía no lo necesitas es, en realidad, el momento ideal para estar preparado. El octavo error fue no haberme anticipado adecuadamente en cuestiones financieras. Siempre me decía, con la pensión y algo que tengo ahorrado, saldré adelante. Sin prestarle demasiada atención, fui postergando la organización económica para la etapa de la vejez. Pero la realidad resultó ser mucho más compleja. Durante mi hospitalización, además de los gastos médicos, surgieron muchos otros desembolsos menores, artículos de uso personal, traslados, entre otros. Más adelante, cuando intenté acceder a cuidados en casa, me di cuenta de que no todo estaba cubierto sin costo. Acondicionar la vivienda para que fuera un lugar seguro también implicó un gasto considerable, y más adelante, al mudarme a una residencia, se agregaron tanto el pago inicial como las mensualidades. Sin darme cuenta, mis ahorros se fueron agotando rápidamente, y aunque intenté evitar ser una carga para mis hijos, terminé recurriendo a ellos en varias ocasiones para pedirles apoyo. Si en aquel entonces hubiera investigado a fondo sobre los seguros de cuidado o el funcionamiento del sistema de salud. Si esa posibilidad hubiera estado al alcance, también habría sido viable permanecer en casa, recibiendo la asistencia adecuada justo cuando fuera necesaria. Pienso que, de haberme informado previamente sobre los seguros médicos privados y la asistencia para las actividades cotidianas, tal vez habría sido posible evitar el ingreso a una residencia. Con el paso de los años, cualquier situación menor puede derivar en gastos inesperados. Aunque en este momento creas que todo está bajo control, en cualquier instante podrías enfrentarte a una necesidad económica repentina.
Por eso es fundamental anticiparse mientras aún se goza de buena salud y se tiene la capacidad de tomar decisiones con claridad. Yo llegué a la vejez confiando en que de alguna manera saldría adelante. Sin embargo, me encontré con muchas circunstancias en las que, cuando quise reaccionar, ya no había forma de hacerlo, era demasiado tarde. Si uno quiere continuar viviendo en su propio hogar, es imprescindible prepararse no solo físicamente y emocionalmente, sino también en el aspecto financiero. Como no tomé esas precauciones a tiempo, no tuve más remedio que abandonar la casa que tanto anhelaba y mudarme a una residencia. No quiero que tú te veas en la misma situación. Reflexionar sobre el dinero en la vejez no de manera general, sino con claridad y detalle, me parece el primer paso para cuidar tu bienestar. Al reflexionar sobre el pasado, me doy cuenta de que estos 8 remordimientos surgieron, en su mayoría, por mi tendencia a aplazar decisiones y asumir que todo se arreglaría por sí solo. Elegí no prestar atención a las señales de advertencia y a los miedos que ya comenzaban a aparecer, repitiéndome frases como lo pensaré mañana o seguro encontraré una solución. Así fui dejando todo para después, hasta que, sin esperarlo, la realidad me alcanzó y me vi obligada a abandonar mi hogar. En el fondo, deseaba permanecer en mi casa, disfrutar los días a mi propio ritmo y percibir cómo cambiaban las estaciones. Sin embargo, para conservar esa independencia, era necesario cierto nivel de esfuerzo y preparación. Ahora, por fin lo entiendo. Creía que no pasaba nada si no me mantenía activo, si no me alimentaba adecuadamente, si no estimulaba mi mente o si no solicitaba apoyo. Tendría que haber cuestionado ese tipo de pensamientos. Aunque era consciente de ello, no tomé acción. Por eso terminé dejando mi hogar. Todavía tienes tiempo. Ninguno de estos 8 remordimientos es algo fuera de lo común. Por ejemplo, caminar aunque sea un poco cada mañana. Asegurarte de incluir proteínas en todas tus comidas. Ponerte de pie un momento mientras ves televisión y mover los pies. Saludar a alguien y preguntarle cómo se siente. Acercarte a la alcaldía para informarte sobre los servicios disponibles. Revisar tus ahorros y seguros, aunque solo sea por este mes. Con solo esto, tu vida comenzará a transformarse gradualmente. No fue algo que yo decidiera. Como resultado, perdí la capacidad de escoger el lugar donde deseaba vivir. Si tan solo me hubiera dado cuenta antes. Esa reflexión sigue persiguiéndome. A aquellos que creen que aún no es necesario llegar a ese punto, les pido que recuerden lo que me ocurrió. Aunque parezcan insignificantes, las decisiones o acciones pequeñas pueden tener un impacto enorme en nuestra vida en la vejez. Y lo contrario también es cierto, si no se toman esas decisiones, la situación puede deteriorarse rápidamente. En pocas palabras, si deseas mantener tu vida en casa, no pospongas lo que puedes hacer hoy. ¿Es segura la trayectoria al baño por la noche? ¿Estás alimentándote adecuadamente? ¿Estás ingiriendo suficiente agua? ¿Estás ejercitando tu mente? ¿Tienes oportunidades para conversar con alguien? ¿Hay alguien con quien puedas hablar? ¿Tienes un plan financiero? Cada uno de estos factores tiene un impacto significativo en tu futuro. Yo ya no puedo regresar a esa casa. Por eso, mi deseo es que tú logres llegar a tiempo. Te pido que empieces ahora a cuidar tu vida. Si esta historia puede ayudar, aunque sea un poco, a impulsar a alguien, sentiré que valió la pena compartir estas palabras. Agradezco sinceramente que hayas llegado hasta el final. De todo corazón, espero que tu vida siga desarrollándose en un lugar donde encuentres tranquilidad. ¿Alguna vez te has cuestionado por qué, a pesar de seguir una dieta equilibrada, sigues despertando con molestias en las piernas, hinchazón en las articulaciones o una rigidez matutina inexplicable? Es posible que estés haciendo todo correctamente, manteniéndote en movimiento, consumiendo huevos como fuente de proteínas,
asegurando una hidratación adecuada, y, sin embargo, el malestar persiste. Para muchas personas mayores, este enigma no está tanto relacionado con los alimentos que ingieren, sino con la manera en que los combinan. Una de las combinaciones más inesperadas que pueden desencadenar inflamación crónica y dolor en las piernas es la de los huevos junto con ciertos alimentos inapropiados. ¿Por qué los adultos mayores deben ser cautelosos con las combinaciones de huevo? Los huevos son comúnmente vistos como un alimento altamente nutritivo, ya que contienen una gran cantidad de proteínas, vitaminas como la B12 y compuestos esenciales como la colina. Contribuyen al buen funcionamiento del cerebro, favorecen la regeneración muscular y aportan energía. No obstante, con el paso de los años, el organismo se vuelve más susceptible a ciertos factores que promueven la inflamación, especialmente cuando la digestión se vuelve más lenta y el sistema inmunológico pierde fortaleza. Para las personas mayores de 60 años, algunas combinaciones alimenticias, especialmente aquellas que incluyen huevos, pueden desencadenar de forma silenciosa la inflamación. Esto puede provocar molestias en las piernas, rigidez en las articulaciones e incluso hinchazón en áreas como tobillos, rodillas o pies. Esta inflamación puede empeorar los síntomas de la artritis, perjudicar los nervios y limitar la movilidad, algo que cualquier persona mayor desearía evitar. A continuación, veremos los 6 alimentos que conviene evitar mezclar con huevos y por qué las repercusiones podrían ser más graves de lo que se piensa. 1. Carnes procesadas, tocino, salchichas, jamón. Para muchos estadounidenses mayores, el aroma del tocino chisporroteando en la mañana es más que solo un desayuno, es un recuerdo, un ritual, un consuelo. Durante décadas, los huevos con una porción de salchicha o jamón han sido la opción clásica para empezar el día. Pero, ¿y si esa mezcla tan habitual y apreciada estuviera, sin que lo notaras, contribuyendo al malestar en tus piernas, la inflamación en tus rodillas y la rigidez en tus articulaciones? Los embutidos y carnes procesadas, como el tocino, las salchichas y el jamón, contienen cantidades elevadas de sodio, nitratos, aditivos químicos y grasas saturadas. Estos componentes no solo afectan la salud cardiovascular, sino que también pueden provocar una fuerte respuesta inflamatoria en el organismo, particularmente en personas mayores de 60 años. Con el paso de los años, nuestro organismo reduce su eficiencia para metabolizar y eliminar estas sustancias, lo que da lugar a un aumento de la inflamación, especialmente en las articulaciones y músculos de la zona inferior del cuerpo, donde la circulación ya se ha visto afectada por el envejecimiento. Incorpora ahora los huevos a la preparación. Aunque estos, por sí mismos, aportan una gran cantidad de nutrientes, también poseen compuestos de azufre que, al mezclarse con los nitratos presentes en las carnes procesadas, pueden elevar los niveles de ácido úrico en la sangre. Un exceso de ácido úrico es un factor bien conocido en la aparición de síntomas similares a la gota, como inflamación, enrojecimiento y dolor, especialmente en las rodillas y los pies. Podrías experimentar estos síntomas tras el desayuno o en el transcurso del día, sin ser consciente de que están vinculados con lo que consumiste por la mañana. Más allá de las molestias físicas, esta inflamación discreta puede ocasionar una reducción en la movilidad, un incremento en el riesgo de caídas e incluso agotamiento emocional debido a la constante sensación de malestar con la que debes convivir. Este tipo de alimentación no solo te deja sin energía, sino que también compromete tu autonomía. Por eso, la próxima vez que te sientas tentado a disfrutar de una tira de tocino, haz una pausa y reflexiona, ¿realmente vale la pena unos minutos de placer en el paladar si después viene el malestar? ¿Y qué decir de esa aparentemente inofensiva rebanada de pan tostado o bagel que has acompañado con tus huevos durante tanto tiempo? Eso también podría estar contribuyendo a la inflamación. Si continúas viendo y consideras útiles estos consejos, escribe el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues aquí conmigo. Ahora,
avancemos al segundo punto. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. 2. Carbohidratos refinados, pan blanco, bagels, muffins. Existen pocos placeres tan reconfortantes como un pan tostado recién hecho, un bagel con mantequilla o un muffin esponjoso acompañado de huevos en la mañana. Para muchos, estos alimentos no son solo parte del desayuno, sino representaciones de hogar, simplicidad y lo familiar. Sin embargo, conforme avanzamos en edad, es importante ir más allá del confort y reflexionar, ¿qué impacto tiene esta comida en mi cuerpo, particularmente en mis piernas, articulaciones y energía? Los hidratos de carbono procesados, como el pan blanco, los bagels y los muffins, han perdido su fibra y sus nutrientes esenciales. Al consumirlos, el organismo los transforma rápidamente en azúcar, lo que genera un aumento repentino en los niveles de glucosa en la sangre. Esta elevación abrupta desencadena una respuesta en el cuerpo. El sistema inmunológico percibe este incremento de azúcar como un posible peligro y libera sustancias inflamatorias para intentar defenderte. Con el paso del tiempo, estos mensajeros van deteriorando los tejidos blandos de las articulaciones, particularmente en las zonas que cargan peso, como las rodillas, los tobillos y los pies. Para las personas de edad avanzada, cuyo sistema circulatorio y metabólico han disminuido de forma natural, estas variaciones de azúcar en la sangre se vuelven más peligrosas. La inflamación provocada por estos carbohidratos refinados no es solo temporal, sino persistente. Se asienta en las piernas, haciendo que cada paso sea más pesado, doloroso o simplemente agotador. Al mezclar huevos, ricos en proteínas y grasas, con carbohidratos refinados, el proceso digestivo se ralentiza aún más. Esto provoca una acumulación de inflamación en el intestino, la cual se dispersa a través del flujo sanguíneo y con frecuencia alcanza las articulaciones, en especial aquellas que ya están debilitadas por el paso del tiempo o la artritis. Aunque parezca inofensivo deleitarse con una esponjosa rebanada de pan blanco acompañada de huevos revueltos, podría ser el factor oculto detrás de tu rigidez al despertar o la hinchazón en tus pies al final del día. Pero si los carbohidratos refinados representan un riesgo, ¿qué sucede con esa capa suave y deliciosa de queso derretido que muchos añaden a sus huevos? Quizás valga la pena reflexionar antes de espolvorear queso sobre tu desayuno. 3. Queso, especialmente procesado o derretido. Existe una satisfacción indiscutible al disfrutar de una tortilla con queso derretido o unos huevos revueltos con una capa de queso fundido. Para muchos adultos mayores, el queso ha sido durante años un alimento reconfortante, suave, sabroso y familiar. Sin embargo, lo que muchos no perciben es que esta adición aparentemente inofensiva podría estar influyendo, sin que lo sepan, en el dolor y la rigidez que enfrentan cada día. Con el paso de los años, nuestro organismo se vuelve más propenso a la inflamación. Lamentablemente, los quesos procesados, que suelen formar parte del desayuno, contienen una gran cantidad de componentes que pueden afectar las articulaciones y los músculos, en especial en la zona inferior del cuerpo. En particular, los quesos fundidos o altamente procesados poseen elevados niveles de grasas saturadas, aditivos artificiales y una proteína láctea llamada caseína, la cual puede provocar inflamación en personas mayores de 60 años cuyo sistema digestivo se ha vuelto más delicado. A medida que avanzamos en edad, nuestro sistema digestivo pierde eficacia, lo que hace más complicado procesar alimentos pesados. Al combinar queso con huevos, dos alimentos ricos y densos, se forma una comida difícil de digerir que permanece en el estómago, generando molestias que se extienden por todo el cuerpo. Esto desencadena una serie de reacciones inflamatorias que comúnmente se manifiestan como hinchazón en las rodillas, dolor en las pantorrillas o rigidez en los tobillos, especialmente después de comer o al despertar.
Este malestar no solo dificulta la capacidad de caminar o permanecer de pie, sino que, con el tiempo, mina la seguridad en uno mismo y la autonomía. Cuando cada paso se convierte en un desafío, incluso los pequeños placeres, como ir hasta el buzón o dedicar tiempo a la jardinería, pueden volverse extenuantes. Pero lo más impactante es que la causa podría encontrarse en tu desayuno, disfrazada de un alimento aparentemente inofensivo y reconfortante. Sin embargo, el queso no es el único villano encubierto. Hay ciertas verduras, aquellas que siempre hemos visto como aliadas de la salud, que podrían estar contribuyendo al dolor en tus articulaciones. ¿Te intriga descubrir cuáles podrían estar agravando tus síntomas? Analicémoslo más a fondo. Si este contenido te resulta útil y sigues atento a los consejos, deja un comentario con el número 1 abajo para hacerme saber que estás presente. Ahora, pasemos al punto número 4. 4. Vegetales de la familia de las solanáceas, tomates, pimientos, papas. A lo largo de nuestra vida, hemos escuchado repetidamente que las verduras son beneficiosas para la salud, y en muchos aspectos esto es cierto. Sin embargo, en organismos que han envejecido, particularmente aquellos con tendencia a la rigidez en las articulaciones o artritis, no todas las verduras tienen el mismo efecto. Un buen ejemplo son las solanáceas, que incluyen tomates, pimientos, papas y berenjenas. Estos alimentos, llenos de color y vitalidad, suelen estar presentes en desayunos saludables, ya sea en tortillas o como guarnición. No obstante, para muchos adultos mayores, estos vegetales que parecen inofensivos podrían estar contribuyendo al dolor articular, en particular en las piernas, rodillas y pies. Las solanáceas poseen un compuesto natural denominado solanina, el cual, en algunas personas, puede afectar la función nerviosa y exacerbar la inflamación. Con el paso de los años, el organismo pierde eficiencia en la filtración y eliminación de estas sustancias, un problema que se acentúa si la función renal o hepática está deteriorada. El resultado de esto es una acumulación de solanina, lo que provoca irritación en los tejidos blandos y desencadena inflamación, rigidez e incluso una sensación de ardor. Estos síntomas pueden confundirse fácilmente con artritis o daños en los nervios. Es posible que este malestar se haga más notorio en las mañanas o después de comer, llevándote a preguntarte por qué tus piernas parecen más pesadas, tus rodillas más rígidas o tus pies más sensibles con el paso del tiempo. Lo más alarmante es que muchos adultos mayores combinan solanáceas con huevos, creyendo que se trata de una comida nutritiva y equilibrada en proteínas. No obstante, para quienes son sensibles a estos compuestos, esta mezcla puede convertirse en un desencadenante perfecto del malestar. El organismo, que ya enfrenta la inflamación propia del envejecimiento, termina sobrecargado, lo que desemboca en un dolor crónico que parece surgir de repente, aunque en realidad ha ido gestándose de manera gradual con el tiempo. Puede que no asocies unos cuantos trozos de tomate en tu omelette con el malestar en tus piernas horas después, pero tu cuerpo sí lo percibe. Si has estado experimentando molestias articulares sin una causa aparente, a pesar de mantener una alimentación equilibrada, quizás sea momento de examinar con más detenimiento los vegetales que consumes. Sin embargo, las solanáceas no son la única amenaza oculta. En ocasiones, son los toques dulces que añadimos a nuestros platillos los que, de manera sigilosa, provocan un daño aún mayor. ¿Qué pasa con esa pequeña cantidad de mermelada o con tu jugo de frutas preferido en el desayuno? La realidad podría sorprenderte. 5. Azúcar, mermelada, jalea, ketchup o bebidas azucaradas. Existe algo melancólico en un toque de dulzura por la mañana, una capa de mermelada sobre una tostada, un chorrito de ketchup en los huevos o un pequeño vaso de jugo de naranja en la mesa del desayuno. Estos pequeños placeres parecen inofensivos e incluso merecidos después de años de esfuerzo constante. Sin embargo,
Para los cuerpos en envejecimiento, incluso una cantidad moderada de azúcar agregada puede dar lugar a una serie de daños invisibles que no solo afectan los niveles de glucosa en sangre, sino que también se traducen en un dolor físico real, particularmente en las piernas y las articulaciones. Con el paso de los años, nuestra capacidad para procesar el azúcar se reduce considerablemente. El páncreas pierde eficiencia, la resistencia a la insulina se incrementa y aquello que antes era un deleite inofensivo ahora puede actuar como un fuerte detonante de inflamación y alteraciones en el sistema nervioso. Cuando el azúcar se introduce en la sangre, desencadena aumentos repentinos en los niveles de glucosa e insulina, lo que genera inflamación en los frágiles tejidos que rodean las articulaciones y los vasos sanguíneos. Con el tiempo, este proceso da lugar a un fenómeno llamado glicación, en el que las moléculas de azúcar se unen a las proteínas del organismo, provocando el endurecimiento de los tejidos, el deterioro del cartílago y una reducción en la circulación sanguínea, especialmente en las piernas y otras extremidades inferiores. Es posible que no asocies de inmediato el hormigueo en los pies, la sensación de ardor en las pantorrillas o la rigidez en las rodillas con esa cucharadita de mermelada que consumiste antes, pero tu cuerpo sí lo registra. Para los adultos mayores, especialmente aquellos que padecen diabetes, prediabetes o problemas de circulación, el azúcar no solo aporta dulzura, sino que también actúa de manera sigilosa y perjudicial. Dificulta el proceso de sanación, reduce la eficacia del sistema inmunológico y prolonga la recuperación incluso de molestias leves. Lo que en un principio parece una ligera incomodidad puede evolucionar hasta convertirse en un dolor persistente y una disminución de la movilidad, poniendo en riesgo la autonomía de formas inesperadas para algo que aparenta ser tan inofensivo como una bebida azucarada. Aún así, el azúcar no es el único peligro encubierto en tu desayuno. Algunos de los efectos más perjudiciales pueden no derivarse de los ingredientes que añades, sino de los que empleas para cocinar. Esa opción más saludable que has estado eligiendo en lugar de la mantequilla podría estar causándote más daño que beneficio. 6. Margarina o sustitutos artificiales de la mantequilla. Por años nos hicieron creer que la margarina era una opción más saludable que la mantequilla, presentada como una respuesta moderna a un dilema de antaño. Con la mejor intención, muchos adultos mayores adoptaron este cambio, convencidos de que estaban eligiendo lo mejor para su bienestar. Sin embargo, las investigaciones actuales revelan una realidad completamente distinta. Los reemplazos artificiales de la mantequilla, como la margarina, en especial aquellos hechos con aceites hidrogenados y grasas trans, distan mucho de ser inofensivos. De hecho, podrían figurar entre los componentes más perjudiciales de tu desayuno, sobre todo si los consumes junto con huevos. A medida que envejecemos, nuestras células se vuelven más delicadas, las articulaciones se tornan más propensas a lesiones y nuestro organismo se vuelve más sensible a las grasas que ingerimos. La margarina se produce a través de un proceso que modifica la estructura de las grasas, generando grasas trans, compuestos tan perjudiciales que han sido prohibidos en numerosos países. Estas grasas afectan la capacidad del cuerpo para manejar la inflamación, contribuyen al endurecimiento de las arterias e impiden una adecuada absorción de nutrientes. El consumo frecuente de estas grasas, particularmente cuando se calientan, como al untarlas en tostadas o utilizarlas para freír huevos, provoca un aumento del estrés oxidativo, lo que deteriora el colágeno en las articulaciones y limita la circulación sanguínea en las piernas. En las personas mayores, los efectos pueden ser realmente perjudiciales: sensación de entumecimiento en los pies, molestias en las pantorrillas, rodillas doloridas o incluso calambres que aparecen de manera repentina. A menudo, estos signos se asocian con el envejecimiento o una circulación deficiente, pero en numerosos casos, la causa real se encuentra en el tipo de aceite utilizado para cocinar el desayuno. Lo más preocupante es que el deterioro se va acumulando de forma discreta con el paso del tiempo,
lo que hace difícil vincular el malestar con su causa original. Ya no es solo una cuestión de colesterol, sino también de inflamación, capacidad de movimiento y el mantenimiento de la salud a largo plazo. Poder moverse con libertad, sin temor a caer o experimentar fatiga, es fundamental. Ahora que empiezas a percibir cómo ciertos alimentos influyen de manera sutil en tu bienestar, retomemos la idea principal: ¿qué alternativas tienes? ¿Cómo puedes seguir disfrutando de los huevos, un alimento nutritivo, reconfortante y familiar, sin que contribuyan a la inflamación? Conectemos todos estos puntos y exploremos maneras más seguras e inteligentes de alimentarnos para fortalecer el cuerpo, aportar bienestar y preservar una movilidad sin restricciones. ¿Por qué estas combinaciones son peligrosas para los adultos mayores? Con el paso de los años, vamos entendiendo que no todos los perjuicios se presentan con una señal previa. Muchas veces, los mayores riesgos para nuestra salud ocurren de manera sutil, acumulándose con el tiempo y, en ocasiones, debido a hábitos establecidos. Combinaciones de alimentos que hemos consumido durante años, como huevos con tocino, pan tostado, queso o un toque de mermelada, pueden parecer inofensivas o incluso reconfortantes. No obstante, para las personas mayores, estas combinaciones pueden, sin ser notadas, abrir la puerta a un daño profundo y persistente: la inflamación crónica. Cuando la inflamación se desencadena, pasa a ser la causa principal de numerosos problemas en los adultos mayores: molestias en las piernas, hinchazón en las articulaciones, rigidez y, con el tiempo, una disminución en la movilidad y la autonomía. El peligro de estas combinaciones no radica únicamente en cada componente individual, sino en la manera en que interactúan dentro de un organismo que ha experimentado cambios con el paso de los años. A medida que envejecemos, nuestro metabolismo se desacelera, el sistema digestivo se vuelve más delicado y la capacidad del cuerpo para asimilar azúcares, grasas y aditivos se ve comprometida. Algo que en la década de los 40 solo habría causado una sensación de pesadez, en los 70 puede desencadenar varios días de malestar. Estos alimentos, sobre todo cuando se combinan, provocan una serie de reacciones químicas, elevan los niveles de azúcar en la sangre, incrementan el ácido úrico y liberan sustancias inflamatorias en el torrente sanguíneo, afectando las articulaciones y los tejidos blandos. Lo más alarmante es que muchas personas mayores no son conscientes de lo que realmente sucede. Suelen achacar sus molestias a la edad, sin considerar que cada comida impacta en cómo responderá su cuerpo al día siguiente. Esa sensación de rigidez al despertar, el punzante dolor en las rodillas, el molesto hormigueo en los pies. Todo podría estar vinculado a las combinaciones de alimentos que han ingerido durante años sin detenerse a analizarlas. El dolor puede parecer un enigma, pero su origen no lo es. La buena noticia: tienes más control del que imaginas. Los mismos alimentos que solían provocarte malestar pueden convertirse en opciones beneficiosas con unos simples ajustes. No es necesario que elimines los huevos ni que renuncies al confort de un desayuno caliente, solo debes conocer las combinaciones que debes evitar. Es en esos pequeños cambios donde recuperas el poder: un bocado, una decisión a la vez. ¿Con qué deberían comer huevos los adultos mayores? Los huevos tienen un encanto que trasciende el tiempo. Son básicos, nutritivos y parte de la cotidianidad, un punto de estabilidad en un mundo en constante transformación. Para las personas mayores, continúan siendo uno de los alimentos más beneficiosos en la dieta. Su alto contenido de proteínas, su fácil digestión y la abundancia de nutrientes esenciales los convierten en un gran aliado para mantener la salud del cerebro, la fortaleza muscular y los niveles de energía. La mejor manera de obtener todos los beneficios de los huevos en la etapa adulta no solo depende de su preparación, sino también de los ingredientes con los que los combines. Una elección adecuada puede contribuir a disminuir la inflamación, aliviar molestias en las articulaciones y mejorar la movilidad,
ayudándote a seguir disfrutando de tus actividades favoritas. En lugar de acompañarlos con embutidos o panes refinados, opta por alimentos que nutran y favorezcan tu bienestar en lugar de perjudicarlo. Las verduras de hoja verde, como la espinaca, el cal o la rúcula, al ser salteadas suavemente en aceite de oliva, ofrecen propiedades antiinflamatorias y resultan fáciles de digerir. El aguacate, con su textura suave y cremosa, es una alternativa natural al queso procesado y aporta grasas beneficiosas que favorecen la salud de las articulaciones. Los carbohidratos de calidad, como la quinoa o las batatas, proporcionan una fuente de energía rica en fibra sin causar picos de azúcar en la sangre ni contribuir a la inflamación. Hasta la manera en que preparas los huevos puede marcar la diferencia. Prefiere cocinarlos al vapor, escalfados o a la plancha con un toque de aceite de oliva o coco. Evita freírlos en margarinas o cubrirlos con excesos de sal y aderezos. Procura que tus comidas sean lo más naturales posible, equilibradas e integrales. No se trata de privaciones, sino de pequeñas mejoras que pasan desapercibidas. Modificar tu alimentación no implica renunciar a los sabores que disfrutas, sino cuidar la vida que con tanto esfuerzo has construido. Tu movilidad, tus articulaciones y tu independencia valen mucho más que un trozo de tocino o una rebanada de pan con azúcar. Los alimentos pueden causar daño, pero también tienen la capacidad de sanar. Al iniciar tu jornada con decisiones acertadas, no solo te estás alimentando, sino que estás apostando por un futuro con menos malestar y mayor bienestar. Tu plato tiene más poder del que crees. En este momento de la vida, cada elección que hacemos, cada movimiento, cada respiro, cada alimento que consumimos, tiene más relevancia que nunca. Sin embargo, con frecuencia son los detalles más simples, como lo que decidimos incluir en nuestro desayuno, los que generan la mayor influencia. Los alimentos no son solo una fuente de energía, sino también un medio de comunicación con el cuerpo. Transmiten mensajes que las palabras jamás podrían expresar. Pueden fomentar la sanación con suavidad o desencadenar inflamación de manera intensa. Y, en muchos casos, las combinaciones que más disfrutamos, como huevos con tocino, pan con queso o mermelada, podrían estar enviando señales silenciosas de malestar y rigidez a nuestras articulaciones y piernas. Las estructuras que nos sostienen día tras día. He vivido lo suficiente como para darme cuenta de que la comodidad puede ser engañosa. En el pasado, pensaba que si algo era familiar, debía ser seguro. Sin embargo, con el tiempo he aprendido lo contrario, lo que parece agradable al paladar a veces puede perjudicar al cuerpo. Como alguien que ha atravesado el proceso del envejecimiento, ahora percibo la comida como un diálogo entre el pasado y el futuro. Cada platillo refleja mi historia, pero también influye en mi camino por venir. Y he descubierto que tomar decisiones más inteligentes en la mesa puede significar menos medicinas en la mesita y menos mañanas preguntándome por qué todo duele. Si has estado experimentando dolor inexplicable en las piernas, inflamación en las articulaciones o la sensación de que tu cuerpo no se mueve con la rapidez que debería, te sugiero que prestes atención a tu desayuno. No solo como una costumbre, sino como una pieza clave. Los huevos pueden seguir siendo una excelente opción, pero solo si los acompañas adecuadamente. Tu cuerpo siempre está prestando atención, siempre reaccionando. Y nunca es tarde para cambiar el rumbo de tu historia. Convierte tus comidas en aliadas, no en obstáculos. Transforma tu desayuno en un gesto silencioso de amor propio, un compromiso con tus rodillas, caderas y pies de que sigues apostando por la vida, el movimiento y la independencia. Porque, sin importar si tienes 60, 70, 80 años o más, lo que pones en tu plato sigue marcando la diferencia. Y tú también. Ahora, me encantaría saber de ti. Dedica un instante a pensar y cuéntanos algo que hayas aprendido y que tengas la intención de implementar en tu vida.
Acompañémonos en este proceso hacia un estilo de vida más saludable. Si este contenido te pareció útil, deja un comentario con recomendaciones de bienestar para personas mayores. Si no fue de tu agrado, simplemente escribe 0. Tu opinión es muy importante para nosotros. Apreciamos que nos hayas acompañado, y celebremos el hecho de disfrutar la vida a nuestra manera.